¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Como cada noche de Puebla Debate, el tema es de su interés y no tengo duda. Pongo a su disposición las líneas telefónicas para que participen, para que pregunten, para que despejen todas sus dudas. Hoy el tema tiene que ver con los temblores, con los terremotos. ¿Vivimos en una zona sísmica? Sí. Tenemos que aprender a vivir acá y tenemos que conocer más del tema porque no podemos dejarnos guiar por rumores, por malas informaciones. Acá de lo que se trata es que con este programa aprendamos perfectamente bien cómo responder ante un sismo y qué es lo que se puede saber de los sismos y qué es simplemente impredecible, ¿no? Eso lo vamos a conocer hoy aquí en Puebla Debate. Así que pongo a su disposición los teléfonos, ustedes pregunten lo que quieran. Será mejor que pregunten y se aclaren aquí sus dudas. Y también tenemos un teléfono celular para mensajes de texto. Los mensajes de texto yo personalmente los voy leyendo acá y los teléfonos los van contestando fuera del estudio y me van haciendo llegar sus preguntas para ponerlas a la consideración de quienes hoy aquí nos acompañan. Y mientras usted pregunta, mientras usted llama, yo voy presentando esta noche a nuestros invitados. Todos tienen que ver con la materia. Todos de alguna manera son expertos desde su trinchera en el tema de los sismos, en el tema de los terremotos. Y comienzo, ahora sí que como viene, ¿no? Está con nosotros el antropólogo Luis Martínez, él es coordinador de gestión de riesgos de la Dirección General de Protección Civil del Estado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Está con nosotros también Juan Pablo Cervinca, quien es el jefe de capacitación de protección civil. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros Carlos Tobar González, quien es investigador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Está también con nosotros aquí el diputado Héctor Alonso Granados, quien en la Cámara de Diputados tiene esta responsabilidad, ¿no? Así diputado, es. bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, también está con nosotros el maestro Sebastián Serrano Vega. Él es el presidente del 22º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Vamos a comenzar por definir qué es un temblor, o qué es un sismo, o qué es un terremoto. ¿Es lo mismo todo? Pues sí, sí es lo mismo. De hecho, la palabra terremoto pues viene de movimiento de tierra. Solo que se ha acostumbrado a llamarle terremoto cuando los temblores son muy grandes, pero en realidad es lo mismo. Y que pues bueno, se clasifican de acuerdo con el origen, pero bueno, no sé. Si sí, no, si es que hay que comenzar por el principio, ¿no? Por saber qué es. Así es, y cómo se originan los temblores, pues en los temblores, las fuentes sísmicas que le afectan a nuestro estado, en particular a la ciudad de Puebla, podemos decir que uno es la zona de subducción, la zona de la costa del Pacífico, donde interactúan la placa de Cocos con la placa de Norteamérica, que la placa de Cocos se está introduciendo por debajo de la placa de Norteamérica. Al vencer la fricción se generan estos temblores. Y son temblores que se originan a más de 300 kilómetros de la ciudad de Puebla, o alrededor de 300, como son el de la dos semana placas pasada. así como uno las puede imaginar, que se están sobreponiendo y se van friccionando. Cuando se da un movimiento más rápido es cuando se sacude la tierra. Lo que pasa que a través de millones de años, la placa de Cocos ha estado golpeando la placa continental, ha estado empujándola, y ese ha sido el mecanismo que ha ido plegando la corteza y originó la formación de las cadenas montañosas. De hecho, también la formación de los volcanes que tenemos, el Popocatépetl, el Citlaltépetl. Cuando se acabó ese plegamiento, cuando ya la placa no fue capaz de seguir plegando, se fue hacia abajo, se desvió hacia abajo y empezó a introducirse por debajo de la corteza de la placa continental. Y eso es lo que genera lo que se conoce como la trinchera o la zona de subducción. Y esa placa ha ido viajando en un promedio de 6 centímetros por año a lo largo de todo ese litoral. Pero obviamente hay tramos donde hay mayor fricción o donde hay una oposición más fuerte. Cuando se libera esa fricción es que se libera la energía y se genera un temblor. Otra fuente sísmica pues es la zona donde ya la placa que está por debajo de la placa continental se rompe, se produce lo que se llama fallamiento normal. Y entonces se generan temblores que se conocen así, temblores de fallamiento normal,
que son temblores como el de Tehuacán de 1999, el de Ciudad Cerdán de 1973 o el de Chautla de Tapia de 1980. Y en particular esos son los temblores que le afectan a la ciudad de Puebla, porque son temblores más cercanos y el filtrado de las ondas sísmicas no es tan eficiente y nos llegan ondas con un alto contenido de energía. O sea, Así es. los que más afectan a la ciudad de Puebla son los que vienen del lado de Oaxaca hacia Tehuacán, esa parte. Del sur de Puebla, el sur y la zona, como decía, de Ciudad Cerdán, de Tehuacán, de Chautla de Tapia, que es la zona que se conoce como de fallamiento normal. Son temblores cuyo epicentro se encuentra aproximadamente en radios de 100 a 120 kilómetros de la ciudad de Puebla. Y como mencionaba, llegan las ondas con un alto contenido de frecuencias y afectan a construcciones muy rígidas o muy robustas, justamente las que tenemos en el centro histórico. O sea, que son de paredes muy anchas, que son chaparras, son muy gruesos sus construcciones. Exactamente. Esas son. Así es, Carlos Martín. Bueno, pues esas son las fuentes sísmicas principales que le afectan a la ciudad de Puebla. Hay otros temblores locales, de los cuales no se conoce exactamente el mecanismo, pero puede ser por el llenado de presas, por explosiones, por colapso de cavernas, pero de esos no se puede estimar cuál es el periodo de retorno y no podemos saber dónde pudieran ocurrir. De esos obviamente también la ciudad de Puebla es susceptible a sufrir los efectos, pero en menor medida. Ahora, ¿por qué el temblor y luego las réplicas? Bueno, el temblor, como decía, es porque se libera esa fricción y empieza a desgarrarse la corteza, se va corriendo. De hecho, puede ser que se desgarren 60, 100 kilómetros a lo largo de la corteza. En la medida que se va desgarrando y que se va liberando esta fricción, se van generando las réplicas. O sea, no es nada de qué espantarse que, por ejemplo, hasta ayer o antier iban alrededor de 200 réplicas. Eso es muy común y es porque se sigue acomodando, la placa no ha dejado de moverse, sigue empujando y se va desgarrando la corteza. Y eso, en otras palabras, es un incremento en la liberación de energía que nos propicia que ya no se acumule. Ahora, se habló de un gran terremoto, que viene un gran terremoto y se ha empezado a especular mucho y algunas personas tuvieron mucho miedo y hubo incluso oficinas públicas en donde mandaron a los trabajadores de regreso a sus casas y en algunas escuelas dejaron que los alumnos se regresaran a sus casas porque venía un terremoto y daban hasta la hora, las 4 de la tarde. ¿Eso es posible saberlo? Definitivamente no. A la fecha no hay absolutamente nada ni nadie que de manera científica pueda predecir un temblor. Pero puede ser como comúnmente hacen, como lo que tú comentas, que dicen que mañana va a temblar y tiembla. Pero porque en el país, digo, aparte de estos eventos que son muy particulares y especiales, en el país tiembla en promedio 3 veces al día. Entonces, si dicen que mañana va a temblar, pues va a temblar, pero no porque ellos lo digan, sino porque es una actividad sísmica normal en nuestro país, porque estamos en una zona de interacción entre placas tectónicas que generan la ocurrencia de temblores. Muy bien, ahora ya llegan los temblores y nosotros estamos preparados para enfrentarlos como sociedad. Mira, como sociedad, constantemente tenemos que estar dándoles a conocer las medidas y las recomendaciones que hay que seguir para estar preparados, ¿sí? Se tiene que llevar un seguimiento de qué hacer antes de que ocurra un sismo, ¿sí? Llevar a cabo una serie de recomendaciones. ¿Qué hacer durante la ocurrencia de un sismo? ¿Sí? ¿Y qué hacer después de que ocurra un sismo? Como autoridades, vaya, la administración pública igual está preparada, tiene gente capacitada y aplicamos los procedimientos de respuesta en coordinación con todas las dependencias del aparato estatal, incluso el federal. ¿Por qué incluimos al federal? Porque son quienes nos proporcionan la información, ¿sí? Todo el cuerpo de investigadores de CENAPRED, ¿sí?, de la UNAM, que trabajan en conjunto, los institutos de geofísica, de geología,
Ellos proporcionan la información. Y digamos que el aparato estatal, Protección Civil en este caso, lo que hacemos es como traducir al español toda esa información y proporcionársela a la población. Y constantemente. Esto nunca es suficiente. Siempre hay que estar sobre el tema, recomendando qué hacer, prevenir. Siempre hay que apostarle a la prevención y no solamente a la atención de la emergencia. Es una capacitación permanente que hay que estar dando, ¿no? Así es, Carlos. Es una capacitación no únicamente en ciertos niveles de la sociedad, en ciertos núcleos de la población. Es una capacitación que tiene que ser global, es una capacitación que tiene que ser integral, como lo decía el antropólogo, entre las diversas instituciones. Tiene que ser interinstitucional este tipo de capacitaciones. En lo que compete a Protección Civil Municipal, nos dedicamos a la capacitación tanto a empresas, a escuelas, a la sociedad en general, quienes lo soliciten. Tenemos que capacitarlo. Bien dicen, la prevención es el éxito de toda la respuesta que se puede llegar a dar. ¿Sí están vinculadas todas las instituciones? Pues bueno, yo creo que ahí nosotros como universidad, como centro de investigación, tratamos de que haya una vinculación de nosotros con la sociedad. Nosotros como universidad, como centro de investigación, tenemos que pues apostar a eso, ¿no? A la prevención. Es decir, aquí tenemos, yo creo que es un problema más de educación. Es decir, sabemos que México está en una zona altamente sísmica, sabemos que México está en una zona de volcanes, de huracanes, incluso de tornados también, de tsunamis, y creo que si a los niños desde chiquitos, como hacen en Japón, les enseñan qué deben de hacer, cómo deben de actuar, qué pasa si hay una erupción volcánica, qué pasa si hay un sismo, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Creo que aquí a nosotros se nos olvida a veces un poco de lo que tenemos que hacer, ¿no? Planes de prevención. El día 20 de marzo, pues uno podría ver qué es lo que estaba pasando, empieza a ver el sismo y dice la gente, no corras, quédate donde estás, ponte abajo de la cornisa. Y yo creo que a veces no sabemos realmente el actuar de nosotros, ¿no? El miedo que provoca ver ese tipo de fenómenos, y sobre todo los que estamos en este ambiente y estudiamos fenómenos naturales que provocan desastres sociales, son fenómenos que deberíamos de empezar a entenderlos como tal. Desde pequeños nos tendrían que dar unas, no sé, clases, cursos sobre qué hacer y ver todos los mecanismos que hay, ¿no? Decía el ingeniero Sebastián, de los sismos que todos los días hay. En el 2011 se detectó a partir del Servicio Sismológico Nacional 4.268 sismos, un promedio de casi 19 sismos por día. Y eso la gente no sabe. Uno le dice, oye, es que ha temblado 3 veces. ¿Cómo es que no lo he sentido? Entonces, yo creo que hay que informarle, ¿no?, a la gente cuál es el mecanismo de estos fenómenos naturales. Ok. Desde la trinchera legislativa, ¿qué están haciendo, diputado? Pues mira, yo me puse manos a la obra desde que inició la legislatura. En agosto de 2011 y en noviembre se presentó ya al Pleno la nueva ley de protección civil para que sea aprobada este año. Hablamos con el señor gobernador Rafael Moreno Valle, con el señor Manzanilla, y los dos lo recibieron con muchísima sensibilidad. Quiero dar una respuesta puntual a lo que preguntaste hace un momento, si como sociedad estamos preparados. Yo te digo contundentemente que todavía no. Estaremos a un 50%. ¿Por qué? Porque no, más que apostarle, como dice Luis Martínez Ordaz, hay que invertirle a la protección civil. De lo contrario, estaremos simplemente, pues, tomándole el pelo a los ciudadanos. En caso de una urgencia, hay que establecer cuál va a ser el protocolo, el procedimiento de operación, porque resulta que todo el mundo habla del antes, durante y después, pero a la hora de accionar se quedan quietos, se quedan trabados, no saben cuál es el método a seguir, ¿no? Hay que establecer contratos anticipados con constructores, pagarles por anticipado, Juan Carlos, para que sus camiones y sus payloaders, sus trascabos,
y sus equipos tengan diésel. No hay que esperar a que después del temblor todas las gasolineras se congestionen, sino ya lleguen. En un momento dado hay un punto de reunión, esos camiones van y auxilian, pongamos por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo, que fue la más dañada, o la que se cayó en el temblor del 99, San Agustín. ¿No? Entonces, todos se dirigirían allá y ya saben que hay un procedimiento, pero desde antes. Si nosotros, otra propuesta de esta ley es dividir al Estado en 26 coordinaciones, una por cada distrito electoral, 26 coordinaciones distritales de protección civil para que se hagan los mismos contratos, sepan qué constructores van a ir y no tengan esperando a que manden ayuda desde la ciudad de Puebla hasta Huauchinango, donde hubo el desgaje de un cerro y no tenían suficiente maquinaria. O donde no quisieron intervenir en años anteriores las constructoras porque no les habían pagado lo del sismo anterior. Entonces dijeron, no, pues no nos han pagado, nosotros no meneamos un dedo. Ni humanitariamente lo hacen. Entonces hay que establecer un sistema para saber qué constructoras son, qué lugar van a cubrir, cuántos bulldozers, cuántas retroexcavadoras, cuántas grúas, cuántos camiones de volteo, qué áreas de descarga de inmediato, a dónde vamos a ir a tirar el escombro, y al mismo tiempo deben llegar todos los de ambulancias, cuántas camillas, a qué hospitales, ya deben de estar equiparados. Quiero decirte que ni en Nueva Orleans tenían, todos hemos ido aprendiendo. Los lugares a donde hay estos centros de recepción de damnificados, deben de estar los baños supervisados por Protección Civil desde antes, que funcionen, que tengan agua, y no vas a meter 2,000 personas a un lugar de infierno. Entonces, todo esto hemos aprendido desde el 85, en el temblor del 99, que como bien lo explicó el ingeniero Sebastián, hay unos que son producto del choque de las placas tectónicas, la placa de Cocos, que se van dando una fricción, pero hay otros que vienen como el de Ciudad Cerdán, ¿te acuerdas tú? Y el del 99, qué fuertes estuvieron aquí en Puebla, y su origen es de fallamiento cercano. Estos son los que más nos pegan. Entonces, bueno, haciendo este resumen, lo que te digo es que esta nueva ley propone estas coordinaciones para Puebla, Cholula, San Andrés, Cuautlancingo, Amozoc, un plan metropolitano de protección civil, y dividirlo lo mismo en los 6 distritos electorales que están en la ciudad. Muy bien, diputado. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay muchas preguntas del auditorio y muchas tienen que ver con cómo nos tenemos que comportar en un sismo. Y dicen, ¿cuáles son los sismos oscilatorios? ¿Cuáles los trepidatorios? ¿Cuáles son los de más riesgo? ¿Y dónde debemos colocarnos ante un sismo? Si nos toca en un edificio muy alto, si nos toca en un edificio viejo del centro. En fin, vamos a presentar después de los anuncios un simulador, ¿no? Un simulador para que vea usted el comportamiento de los edificios ante un sismo. Eso está muy interesante. Vamos a tener el simulador, veremos el comportamiento, insisto, de los edificios, y luego que nos expliquen ellos nosotros cómo debemos comportarnos, dónde estamos seguros, cómo podemos quedar en un sitio con la familia, con los hijos, que eso lo vamos a estar platicando después de estos mensajes.
Bueno, aquí estamos y frente a un simulador, ¿no? ¿Cómo funciona? Es una mesa vibradora. Una mesa vibradora de un grado de libertad quiere decir que solo se puede mover en una dirección, en los dos sentidos. Vamos a tener, mediante este dispositivo, podemos variar la frecuencia, podemos ir incrementando o reduciendo la frecuencia. En este caso solamente vamos a ir incrementando la frecuencia. Tenemos varios modelos, estos osciladores, también de un grado de libertad. Estos tres representan edificios de un solo piso y del mismo peso, pero de diferente altura. Es decir, o sea, las casas del centro las histórico casas de del la centro ciudad de Puebla. histórico o edificios un poco más altos. Y bueno, de una manera exagerada, un edificio sumamente alto. Entonces, cuando nosotros sentimos o que nos decimos, creo que está temblando, las frecuencias son muy bajas. Entonces voy a empezar a ponerle la frecuencia y lo vamos a ir incrementando gradualmente. Ahí ya estamos sintiendo, ¿no? Ahí es cuando decimos como que ya está como que está temblando, pero vea, el edificio que es muy alto, muy esbelto, de periodo largo, empieza a vibrar, empieza a tener oscilaciones, cuando los otros Los edificios bajos no se mueven. no se mueven. Ahora, si nosotros incrementamos la frecuencia, pudiéramos pensar, quien no es especialista en esto, pudiera pensar que al incrementar la frecuencia esto se nos va a caer. Voy a incrementar la frecuencia y lo que pasa es que se sale de la forma de vibrar. Ya no es la forma de vibrar característica. Tiene otra forma de vibrar, pero el otro edificio Empieza a moverse ya más. empieza a entrar en la frecuencia. La frecuencia de la excitación se aproxima a la frecuencia natural de ese edificio. Hasta que obviamente está temblando y se incrementa la frecuencia. El edificio grande, en este caso, con esa frecuencia casi no se mueve comparado con este. Así es. Este ya se Ha viene cambiado. abajo. Pudiera ser, si el sismo fuera muy intenso y durara mucho, podría tirarlo. Ahora incrementamos la frecuencia y ahora el intermedio de los osciladores pequeños está alcanzando ya su frecuencia. Está coincidiendo la frecuencia de la excitación con la frecuencia natural de vibrar de esa estructura. Y entonces ya es un temblor, digamos que intermedio, o de un contenido de frecuencias intermedio. Pero voy a incrementar. La frecuencia. Vamos incrementando la frecuencia. Empieza a oscilar el que representa una estructura muy rígida y los otros dejan de vibrar o se mueven de otra manera. Cambian su modo de vibrar y el pequeño, sumamente rígido, alcanza su frecuencia de la excitación. Todos están sometidos a la misma excitación, pero dependiendo... el comportamiento es diferente. Es diferente dependiendo su frecuencia natural. Muy bien. El que experimentamos recientemente, que nos dio mucho miedo, ¿cómo fue? Podríamos decir que fue como lo que empezamos a ver, un temblor lejano, muy grande, pero muy distante, que en el trayecto, con el efecto de la distancia, las ondas sísmicas se atenúan y llegan con un contenido de frecuencias muy bajo. O sea, que le pudo haber hecho más daño a los edificios altos. Como algunas veces hemos comentado, todos los temblores vienen con dedicatoria. Este venía dedicado a los temblores altos, A los edificios. a los edificios altos o edificios muy flexibles. Por fortuna en Puebla hay aún pocos edificios altos y los que están construidos se han construido ya de una manera muy eficiente, ajustándose a los códigos actuales, a los reglamentos, a las metodologías más modernas, lo cual nos demuestra que la ingeniería civil en Puebla es de primerísima calidad. Y otros edificios que sin ser muy altos son muy flexibles, como el edificio del Centro de Exposiciones, que este temblor en realidad puso a prueba a ese edificio, que no sufrió daños, también diseñado de una manera muy eficiente. Entonces sería algo como esto, un temblor lejano, de baja frecuencia, nos llegan ya las ondas sumamente atenuadas. Muy bien. Pues ahí está un simulador y ahí vimos el comportamiento entonces de los diferentes edificios. Pues sí. Ahora, ante eso, ¿dónde estamos más seguros? ¿Quién me puede explicar cómo nos protegemos? Porque hay muchas recomendaciones, muchas
ideas, ¿no? Que si nos debemos quedar en el marco de una puerta, que si debemos buscar el triángulo de la vida. ¿Quién me dice sobre esto? Mira, hay varias recomendaciones, como bien dices, al respecto. Mucho se dice, mucho se comenta que hay que colocarse debajo de marcos de puertas, en las esquinas de los muros, bueno, de las construcciones, perdón, al lado de columnas, debajo de muebles. Yo creo que esto tiene que ver mucho con el tipo de construcciones a las que estamos expuestos. Yo les comento de repente a la población a donde acudimos a dar pláticas y cursos de capacitación, que de repente los muebles no son los lugares más seguros por el tipo de construcción que tenemos. Es que escuchamos que la recomendación en Japón, que son los que están más adelantados en materia de seguridad, sí, pero las construcciones de esos países son muy ligeras, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros nos coloquemos debajo de una mesa de escuela con una losa que pesa 10 toneladas, pues se va el mueble abajo con todo y personas abajo. De repente el método del triángulo de la vida o del espacio vital podría ser una opción, pero también depende del tipo de colapso que se dé, ¿sí? Por simple ley de física, y aquí los investigadores no me dejarán mentir, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Entonces, bueno, el triángulo de la vida podría ser un método efectivo. No está aprobado, pero sí está probado, ¿sí? Incluso, Sí, perdón, No, termina, adelante. termina. Incluso hay varias pruebas, se han hecho varios experimentos de situaciones reales, ¿sí? En los que se trata de comprobar este método del triángulo de la vida, ¿no? Y que han resultado exitosos. Pero yo creo que mucho depende del tipo de construcción en la que nos encontramos. Ingeniero. Sí, a este respecto yo difiero un poco, más bien un mucho, porque esta teoría del triángulo de la vida, la persona que la desarrolló, lo probó, de hecho, la desarrolló para un tipo de temblores y para un tipo de construcción, que los dos no existen en nuestro país. El tipo de temblores de desplazamientos muy grandes, como los de Turquía, de Irán, los de California, y la construcción que se da en Asia, en esa zona, que es prefabricado, y que las losas son prefabricadas también por medio de paneles, que son como tabletas, pero que la calidad constructiva es muy deficiente. De tal manera que van sobrepuestas las tabletas o estos paneles y no llevan una capa de compresión de concreto encima. De tal manera que al ser el temblor con desplazamientos muy grandes, los muros, al tener un pequeño desplazamiento, provocan que colapsen estos paneles y queda precisamente ese triángulo. Pero en nuestro país la construcción es basada en losas monolíticas que no se colapsan de esa manera. La verdad es que, y en particular en Puebla, lo que yo he visto es que es muy poco probable que se colapsen las construcciones. En 1999 tuvimos solamente un colapso, el de Los Sapos, el de ahí a la vuelta, pero fue una deficiencia constructiva. Ya lo que se construye de acuerdo con las normas es muy poco probable que colapse. Lo que sí, pues habría que ir pidiendo que en los reglamentos se exija a quien diseña y al constructor que deje un manual que diga cuál es la zona segura. Porque dada la construcción que se lleva a cabo ahora con grandes espacios, tú entras a un edificio y cuando lo rentan es un espacio abierto. Cuando regresas ya son oficinas y te simulan columnas, te simulan traves, te simulan todo. Y pues al temblar la gente se va a refugiar junto a una columna. Y si esa columna es de utilería, pues no nos sirve de nada. Sí. Quisiera señalar que este modelo que nos acaba de mostrar el ingeniero y el Colegio de Ingenieros nos enseña cómo las estructuras pequeñas a una vibración mayor se colapsan. Por eso es que en las escuelas a todos los niños se les enseña no grito, no corro, no empujo, y los van evacuando a una área de seguridad,
precisamente porque no sabemos si nos va a golpear un terremoto que tiene más de 200 kilómetros de distancia de su epicentro, de choque de placas, o si es el que nos señaló el ingeniero, un fallamiento cercano. Por eso es que hay que evacuar, y nosotros recomendamos que evacúen la construcción, sea su casa, y se coloquen en un área de seguridad que no esté bajo alguna estructura. Y si esto no es posible, bueno, el Triángulo de la Vida ha mostrado en algunos lugares que sobreviven. Entonces, quiero señalar algo importante. Hemos tenido una cuota de aprendizaje con los terremotos 85 y 99. Los reglamentos de construcción se han hecho más estrictos y con mucha alegría vemos que este último no causó casi daños, vidas no hubo que lamentar más que el cardiacazo de una persona, y debemos también redoblar en el esfuerzo a los bomberos. Los bomberos de Puebla no tienen las condiciones de accesibilidad a edificios altos, más de estos muy conocidos que se han hecho en la avenida Tliscayo y en la Juárez y en muchos otros, que realmente no tienen forma los bomberos de alcanzar esas alturas. Entonces habrá que tener nuevas providencias, hasta rescates aéreos, para poder auxiliar a quienes ocupen estos edificios. ¿De cuántos, dice acá una pregunta del auditorio, de cuántos grados fue el sismo que simularon hace unos momentos, dice acá? Bueno, este dispositivo que presentamos es simplemente demostrativo y cualitativo. No podemos comparar en magnitud de la escala de Richter o en alguna otra escala. Simplemente es para concientizar y motivar a la gente que sepa, que se informe un poco más y que vayamos creando esta cultura del conocimiento del fenómeno. A ver, acá algo que es para Protección Civil y sí hay que entenderlo como lo están diciendo acá. Dice, ¿por qué los de Protección Civil no hacen anuncios y difusión de qué hacer en caso de un sismo o de otros fenómenos naturales? Y pongo sobre la mesa esta pregunta porque sé que sí lo hacen, pero es insuficiente porque no toda la gente lo ha tenido o lo ha encontrado o lo ha visto o lo ha recibido de alguna manera, ¿no? Hace falta más. Claro, las campañas de capacitación y de concientización nunca van a acabar. Siempre tenemos que ir capacitando más a las personas. Las campañas de concientización se hacen, se reparten trípticos, se reparten folletos, se dan los cursos, se hacen las campañas. Por ejemplo, lo que se hizo en septiembre del año pasado, que hicimos el simulacro en la ciudad de Puebla. Eso es una campaña de concientización muy grande, se dio a conocer a los medios cómo se iba a hacer, cómo se realizan las evacuaciones, cómo se hace un repliegue, que es lo que últimamente se ha estado manejando mucho y que se ha demostrado que en cierto tipo de construcciones es lo mejor, los repliegues, las evacuaciones. Siempre va a hacer falta capacitación, pero estamos trabajando para que este tipo de capacitación, este tipo de concientización llegue a más familias, llegue a toda la población. Hay que recordar que la prevención empieza en casa. Si en casa no empezamos con esta capacitación, si nosotros mismos como padres de familia, como ciudadanos, no empezamos con un plan familiar de protección civil, vamos a llegar a otros lados donde también no lo vamos a poder implementar. Muy bien, acá me dicen, las unidades habitacionales, ¿qué tan resistentes están construidos los edificios? Bueno, pues parece que están bien, ¿no? Han resistido estos sismos. Y bueno, yo creo que pues deberíamos de irnos un poquito hacia atrás. Cuando empezaron a construir Kobe en Japón, decían que era una ciudad antisísmica, que ningún sismo les podía hacer nada. Vino un sismo con diversas características, que cada sismo tiene sus características distintas, de profundidad, de dirección, etcétera, y destruyó la ciudad. Los japoneses, que ellos son los que tienen aparatos, creo que a cada 2 kilómetros tienen instalado un sismógrafo, les destruyó la ciudad. Hablar qué hacer en caso de un sismo, bueno, el último sismo que hubo en Japón, había gente que tenía su celular, sus papeles, sus documentos, y estaban aplastadas, ¿no? Entonces, a veces decir que yo me voy a
a parar abajo del pretil o abajo de una mesa. Yo creo que son cosas, y eso que no corro, no empujo, tendríamos, yo creo, que analizar más las cosas, ¿no? Es decir, un análisis más exhaustivo de lo que puede pasar en caso de un evento de esa magnitud. Porque ha habido y hemos tenido fenómenos importantes, sobre todo es el que les comento de Japón, en que nos hacen pensar un poco, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que debemos realmente hacer? Yo les recomendaría a la gente que pues vayan a donde se sientan más seguros, en un espacio en donde no tengan nada, en un espacio en donde estén libres de cualquier estructura, de cualquier infraestructura, y esperar y calmarse, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo reaccionamos ante este tipo de eventos. En muchas escuelas se hacen simulacros y todos salen y todo es orden y todo es un simulacro. Así En es. este temblor, esa escuela que había hecho tantos simulacros, a la hora del sismo verdadero, el maestro les dijo, todos abajo de las bancas, Sí. y ahí se quedaron todos. Sí. Lo que habían practicado en el simulacro se les olvidó, ahí no pusieron en marcha nada de lo que habían estado preparando. Pero bueno, hay más cosas que preguntar. Los teléfonos a su disposición los ponemos en estos momentos en la pantalla para que ustedes llamen y pregunten. Y el celular para mensajes de texto también acá lo tengo, 22 22 15 12 14. ¿A qué se refieren con el triángulo de la vida? Preguntan acá algunas personas que no saben. Bueno, a quedarse en un sitio donde al colapsarse un techo, eso quede un triángulo, y en medio de ese triángulo usted ahí pueda estar seguro, o buscar un triángulo con alguna estructura menor en donde si se colapsa, pues ahí usted pueda salvar la vida. A eso se refieren con el triángulo de la vida. Vamos a la pausa y regresamos. Hay más que preguntar y tienen más que decirles los expertos esta noche aquí en Puebla de Bate. Bueno, estamos de regreso y preguntan acá, ¿por qué no se cuenta con equipos de alerta, de alarma sísmica? Y bueno, platicaba hace algunos días aquí con el ingeniero y no tenemos en Puebla ni uno, ¿verdad? Bueno, existe uno que te comentaba que desafortunadamente está descalibrado. No han tenido, me imagino, la capacidad para hacer esa calibración adecuada. Ese sistema lo desarrolló Guillermo González Pomposo, que en paz descanse, hace tal vez 12 años, 13 años. Él estuvo a cargo de la red de acelerógrafos de la ciudad de Puebla y dentro de los trabajos que llevaba a cabo en esta red, desarrolló este sistema, que es un sistema de alertamiento, no un sistema de alarma, porque la alarma pues es algo que provoca pánico, que te espanta. Y que sí tenemos ahora en un montón de edificios, y que hay, ¿no?, en ¿no?, muchos edificios sistemas de alarma, pero que son sistemas, los que yo conozco al menos, del tamaño de un celular, un poquito más grandes, que se cuelgan en el edificio. Cuando el edificio ya está vibrando, pues se dispara el dispositivo y suena la alarma, entonces ya es una alarma. Es como un botón de pánico simplemente.
El otro, el sistema de alerta, es todo una serie de dispositivos, no es un equipo simplemente. Se tiene que, en primer lugar, caracterizar el sitio, hacer un estudio de mecánica de suelos para conocer las propiedades dinámicas del suelo, a donde van a colocar el aparato. Se coloca un acelerómetro, un amplificador, una computadora y un notificador, una bocina con con gran alcance para que lo pueda escuchar mucha gente. Entonces no es tan sencillo colocarlo e instalarlo, y tampoco es barato. Pero en realidad, si eso va a salvar al menos una vida, pues Vale la pena. Vale la pena. Ahora, ¿esos nada más hay en el Distrito Federal? ¿Y quién los costeó? No, esos en el Distrito Federal, lo que tiene en el Distrito Federal es el sistema de alertamiento sísmico para la Ciudad de México. De alerta temprana. Está instrumentada la costa de Guerrero a cada 25 kilómetros, que es lo que se supone el espesor de la corteza en esa zona, de tal manera que cuando se genera un temblor, uno de estos equipos lo detecta, envía una señal al satélite y la señal baja en el DF, con 250 y tantos milisegundos, es decir, un cuarto de segundo. Las ondas tardan en llegar 2 minutos de la costa del Pacífico a la Ciudad de México, pero tiene una eficiencia del 60%. Entonces, podríamos decir que les daría tal vez 1 minuto, si fuera totalmente eficiente. Eso es lo que tienen para el DF. En esta ocasión les dio 2 minutos, está registrado esto, salió en varios medios, casi 2 minutos, y se evacuó a muchísima gente con el sistema de alerta temprana. Yo creo que es bueno, que es mejor que no tener nada. La pregunta aquí es, todo es costos. Debemos destinar más recurso por parte del gobierno al área de protección civil. Aquí hay también el ingeniero, el maestro en ingeniería, Sebastián, nos mencionó estas causas de temblores, pero faltó el tremor volcánico y nosotros lo tenemos aquí junto. Debemos estar muy preparados para un temblor de origen volcánico y tener siempre a la mano los cubrebocas, si se pueden gogles, porque en cualquier momento nos puede dar un susto el volcán. Bien, ¿podemos tener un problema de sismo por el volcán? No. No, los sismos volcánicos... ¿No hay microsismos volcánicos? Sí, existen sismos volcánicos provocados por actividad volcánica, pero coloquialmente hablando, son muy locales, son muy regionales. No van más allá de los 3, 5 grados de magnitud, son prácticamente imperceptibles, ¿sí? Y son de manera muy local, en los alrededores. Porque todos le del tenemos volcán. miedo al popo, ¿no? El mecanismo es distinto, ¿eh? Sí, Es decir, así es. lo que Tremor volcánico. explicaba el ingeniero sobre la placa de Cocos, el fenómeno de subducción, es distinto a los tremores volcánicos o sismos volcánicos. No es más que un sismo característico cuando el material magmático empieza a subir por la parte de la chimenea del volcán, empieza a fracturar ciertas partes de esa chimenea, y es lo que detectan los sismógrafos que tiene el CENAPRED ahí arriba. Hay también un sismo que hay una falla en la parte sureste del volcán que está activa y que tiene movimientos, pero son desplazamientos muy pequeños, Muy sismos que ligeros. no van más allá de Porque 3. una vez estalló el domo volcánico y hasta cristales rotos hubo en Puebla, después de un tremor. Sí, pero ese es por Es la la onda, onda de la de explosión sonido que hace expansiva. sí, exacto. Así es. Y que se percibió hasta Valsequillo, Tecali de Herrera, pero eso es producto del sonido. Sí, únicamente. Gracias. Oye, entonces el volcán no nos debe preocupar en cuanto a sismos se refiere, ¿no? Así es. O sea, A no- sismos, no. a sismos, Pero otros peligros, eso sí. Eso es otra Sí, cosa, sí, eso es sí, otra claro. cosa que, Sí, que- que otro día hacemos un programa Es harina del de volcán, otro ¿no? costal. Planes de protección civil. Sí. Me insisten mucho sobre si se tiene o no que invertir en un equipo para advertir los sismos. Ahora, si llega la alerta, cómo coordinar a la población para ponerse a salvo, ¿no? Cómo comportarse cuando están en el piso 20, que lo primero que se queda desactivado es el elevador, ¿no? Entonces, en lo que bajamos del piso 20, ya terminó el temblor. Pasó el minuto. Precisamente de gracia. es de lo que hablábamos un poco y hablaba Juan Pablo, que un sismo
tiene una duración aproximada entre 40 segundos y 1 minuto, aproximado, ¿no? En promedio. Entonces, imagínense estar no en el piso 20, en el piso 4, en el piso 5, en lo que bajamos para hacer un ejercicio de evacuación, el sismo ya terminó. ¿Qué se recomienda? Como bien dice Juan Pablo, un repliegue a una zona de seguridad, donde yo me sienta seguro, pero previo a un análisis de una zona segura dentro del inmueble donde estoy, en mi casa, en mi oficina, ¿sí? Algo que no hacemos mucha gente es que cuando acudimos a un lugar, a un edificio público, a un centro de entretenimiento, no nos fijamos qué hay alrededor. Vamos al cine y lo primero que buscamos es el lugar más cómodo, enfrente de la pantalla, hasta arriba y en medio. Pero si en ese momento ocurre un sismo, ¿qué hacemos? No hay manera de salir, ¿sí? Entonces, no ubicamos las zonas seguras en los espacios en los que nos encontramos. Eso es primordial, y que toda nuestra familia, si es en nuestra casa, lo conozca. ¿Sí? Bien, nos quedan solamente 3 minutos de programa, así que les voy a pedir que cada quien se despida con algún mensaje que le dejemos a la población que nos está viendo en estos momentos. Tiene que ser muy breve, ¿no? Muy breve. Carlos Martín y a todo el auditorio, la prevención es tarea de todos. Es constante, es continua y es permanente. El aparato estatal, municipal y federal no puede solo. Esto es una cuestión de conciencia y de educación. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yo nada más decirle a la gente, al público que nos está viendo, que con esos medios que hay hoy día, el internet, todo el sistema de cómputo, toda la información que podemos obtener, podemos bajar, métanse por lo menos al Servicio Sismológico Nacional, ahí hay mucho documento, cómo informarse, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en México, esto de las alarmas, ¿por qué nada más el DF? ¿No? ¿Por qué no hacemos en Puebla? ¿Por qué no se hace en Oaxaca? ¿Por qué no se hace en Guerrero? Entonces, yo les recomiendo a la gente que lea sobre los fenómenos naturales, que son el pan de cada día. Muy bien. Gracias nuevamente, también gracias por la invitación. Recordar, todo empieza en casa, la cultura de la prevención empieza en casa, como bien lo comentaban. Nosotros como autoridad no podemos con todo el paquete. Si empezamos en casa y la capacitación empieza con las familias, todo lo demás va a ser mejor. Diputado. Gracias. Sí, yo me despido con buenas noticias. Ya está la ley que plantea la creación de la Subsecretaría de Protección Civil dentro de la Secretaría General de Gobierno. El gobernador le dio instrucciones al licenciado Fernando Manzanilla para que se compre equipo de camillas, rescate. Esto lo hizo en una ceremonia apenas y pues estamos muy contentos porque ya se están tomando acciones y se está comprando equipo para salvar vidas de poblanos. Muy bien, ingeniero. Sí, yo tengo tres puntos, Carlos Martín. Uno, invitar a las autoridades, a las instituciones, a seguir generando y difundiendo el conocimiento del fenómeno sísmico, generar una cultura del conocimiento del fenómeno. Otro punto, continuar trabajando en la cultura de la prevención. Y como decía, un llamado a las autoridades para que atendamos los reglamentos, que como hemos platicado, nuestro reglamento adolece de muchas cosas, pero aunque tuviéramos el mejor de los reglamentos, si no vigilamos que se aplique, de nada nos sirve. Y por último, relacionado con los sistemas de alerta, que cuando suene un sistema de alerta, eso nos indica que debemos evacuar, que no esperemos que si nos dicen que cuando suena tenemos 40 segundos, no sabemos de dónde viene el temblor, de qué magnitud y cuánto va a durar. Tenemos que evacuar. Sí, no, nada de que, espérate, ahorita se pasa, no. Vámonos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted por desvelarse también con nosotros. Y bueno, estamos listos para la próxima.